Bien, hace un tiempito que no charlo con él, estoy hablando del ex ministro de Trabajo, ex diputado nacional, el doctor Armando Caro Figueroa, abogado y político argentino. Informe inmediata, no sé si ustedes saben, pero España está haciendo una renovación de la reforma que hizo laboral allá por el 2012-2013. Y bueno, el doctor ha estado, ha vivido en España y como para saber si de alguna manera acá en Argentina también se habla de posibles reformas. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. María Elvina, gusto escucharla, ¿eh? Gracias, igualmente. ¿Dónde vive usted? ¿En Salta? Vivo en Salta, sí, hace 14 años más o menos, ¿eh? Ajá, bueno, qué bueno, hermosa Salta. Doctor, cuéntenos un poco sobre qué está haciendo y las, digamos, disputas que hay con el PSOE, con la Unión Popular especialmente, entre derogar la reforma obtenida y proponer algo nuevo. Bueno, efectivamente, el Partido Popular hizo una reforma, obviamente es tiempo que estoy lejos de España, pero sigo el proceso. Claro. Hizo una reforma que no fue bien recibida por los sindicatos y tampoco por el Partido Socialista, y hoy está el mismo Partido Socialista que gobierna en coalición está intentando reformar esa reforma, y ahí hay temas muy delicados, básicamente serían cómo se fuerza la descentralización de la negociación colectiva. El Partido Popular dijo, la ley dijo que el convenio de empresa tenía prioridad sobre todo otra regulación. Este es un tema muy conflictivo, pero lo que yo tengo la convicción ahora es que lo que sucede en España y en Europa en general tiene muy poco que ver con lo que sucede en Argentina o con lo que pueda suceder en el futuro. Argentina ha venido retrocediendo en materia económica, en materia social, y en consecuencia hoy pretender una reforma laboral a la europea resulta anacrónico y además no funcionaría, ¿no? Claro. Ahora, vamos primero a lo que está ocurriendo allí, porque yo vi que uno de los planteos, creo que de la ministra de Trabajo, es que no haya convenios, contratos, digamos, por 7 días, que no haya contratos casi personalizado, sino que sea extendido un poco más la cuestión laboral y estructurarla, la ingeniería de la cuestión laboral. Sí, España tiene un problema de temporalidad que tiene mucho que ver con, digamos, los motores de su economía, basada en el turismo, básicamente, que tienen esa impronta de temporalidad. Pero está claro que la temporalidad es algo no querido por nadie. Hoy el Partido Socialista en el gobierno está hablando también de fomentar la duración indefinida de los contratos, es decir, ir hacia un contrato estándar que pueda garantizar los derechos a todos los trabajadores sin distinción. El problema también es que la reforma laboral esta que se discute, o contrarreforma que se discute ahora en España, tiene que ver mucho con un megaproyecto de financiamiento de emergencia de la Unión Europea que le va a dar a cada país europeo una enorme cantidad de dinero a cambio de determinadas reformas estructurales. O sea, esto está, digamos, también en el marco de la discusión. Pero yo lo que estoy seguro es que en España en general el Partido Socialista y Podemos en este caso lo que aspiran es a reducir la temporalidad y a buscar un contrato más estable, digamos, ¿no? Eso parece ser que es algo razonable, ¿no? Claro. Estoy hablando de memoria, doctor, pero había leído que hay un promedio de estos contratos que no son justamente, digamos, con la impronta de temporalidad, como usted dice, hay un 20 y pico por ciento y pretenden reducirlo a una expresión menor, un 15, un 17%. Claro, exactamente, porque la temporalidad puede tener algún atractivo para un empleador, pero es altamente perjudicial para el trabajador y para el funcionamiento entero de la sociedad española. Una persona que tiene un contrato temporal pues no puede decidir bien sus opciones vitales, alquilar, crear familia, etcétera. De modo tal que el contrato estable es una aspiración. Ahora
tiene que tener una regulación acorde con las exigencias, digamos, tanto de equidad como de producción, ¿no? Este es algo que, en fin, depende de el momento que se diseñe y las opciones ideológicas y políticas que tengan los diseñadores del modelo nuevo, ¿no? Doctor, ¿y cómo está viendo nuestra situación y qué digamos, porque hay una realidad y creo que la CGT, que ahora va a elegir sus autoridades y demás, la tiene al menos presente. Hace 10 años que no ha crecido la masa de trabajadores que aportan a todo el sistema. Bueno, aquí, ya digo, los problemas de empleo y de condiciones de trabajo en Argentina cada vez se alejan del estándar europeo, y yo tengo la impresión de que aquí no hace falta ninguna reforma laboral antes de que se resuelva el problema inflacionario. El problema inflacionario licúa los salarios, licúa las condiciones de trabajo, licúa la calidad del empleo, y en consecuencia parece injusto que algunos sectores empresarios planteen, por ejemplo, reducir o eliminar la indemnización por despido, mientras Argentina tiene un 50% de inflación y tiene un 50% de trabajadores no registrados. En consecuencia, no tiene sentido. La flexibilidad laboral que existe es enorme. Yo vivo en Salta, por ejemplo, y aquí, sobre 1.700.000 personas, hay solamente 100.000 empleos registrados en el sector privado. O sea, ¿solo 100.000? ¿Solo 100.000? Sí, un segundo. Solamente el problema es ese, o sea que pretender una reforma laboral en actuales condiciones es inequitativo y además políticamente inviable. Y además no produciría los resultados, no generaría mayor empleo ni mejoraría la calidad del empleo de Argentina. O sea que ese es un debate anacrónico, extemporáneo, que solamente piensa en beneficiar a determinados empleadores y perjudicar a un grupo grande de trabajadores. O sea, aquí los problemas que tienen los trabajadores básicamente son el problema inflacionario, la crisis que tienen las obras sociales y en algunos sectores, como aquí en el norte, la crisis de vivienda y de urbanización, donde los barrios obreros pues, se viven en muy malas condiciones, ¿no? Doctor Marcos Pereira lo saluda. Y ahora, pero antes de eliminar la indemnización y bueno ir a un esquema de coseguro, como se está hablando, sí. Lo que se está charlando también es el tema de que ahora está vigente una doble indemnización. Sí. O sea, hay que charlar eso también. Me parece que es lo que quieren charlar los empresarios, Bueno, fundamentalmente. eso es de la emergencia, Claro. En fin, habría que ver si esa medida es eficaz o no es eficaz, y puede seguir, digamos, vigente o llegar el momento de eliminarla, pero está estrictamente relacionado con la emergencia. La reforma estructural, digamos, que es cambiar el sistema de despido, me parece que, en fin, es parte de otro debate, y además ese debate está condicionado por el modelo económico que tenemos, que efectivamente funciona día a día, ¿no? ¿Y acaso de las contrataciones temporales que se discuten en España, eso está fuera de discusión o también es un tema a introducir o a discutir? Aquí hay que discutirlo porque aquí la contratación temporal, primero, es la contratación no registrada. Esa contratación es temporal por definición. Y en negro. Y luego... Y en negro. En negro, claro. El contrato en negro es un contrato temporal. Desde luego, o sea que aquí en Salta, por ejemplo, el 50% tiene esa condición. Y segundo, hay una serie de contrataciones de contratos temporales que ya están habilitados por la legislación y que generalmente se usa de modo fraudulento, por lo menos en el norte. Mire, las empresas de servicios eventuales son una fórmula para eludir derechos de los trabajadores y para generar situaciones de inequidad. Por eso yo creo que aquí ese tema habrá que someterlo a discusión, porque muchas de las instituciones que funcionan adecuadamente en Europa, en otros países de América, cuando se trasladan a Argentina, pronto son desvirtuadas. Y como en algunos casos las RT también. Llegará el momento que tenemos que revisar todas las cuestiones que tienen que ver con el trabajo asalariado, pero esta revisión tiene que hacerse en el marco de la Constitución, que garantiza el artículo 14 bis las condiciones dignas de labor,
y habrá que hacerlo en el marco de los tratados de la OIT, que son los que definen los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Doctor, ¿qué cambió en la Argentina en la cual usted fue ministro de Trabajo a la Argentina de hoy? Perdón la pregunta, Digo, ¿qué cambió en la Argentina, aquella Argentina donde usted fue? Sí. Hablo del trabajo, por supuesto, y producción, ¿no? Donde usted fue ministro allá por el 93 al 97, me parece. Exactamente. A esta Argentina del 2021. Bueno, algunas cosas probablemente han mejorado, pero la situación económica hoy no tiene nada que ver. En aquel momento había una economía bastante abierta al mundo, al comercio exterior, había inflación cero, había paridad de estabilidad monetaria, de modo tal de que ese contexto económico y social que existía enmarcaba el funcionamiento del contrato de trabajo y de la acción sindical, etcétera. Hoy eso es totalmente diferente y entonces tanto la acción sindical como la acción del gobierno sobre el mundo del trabajo debe tener en cuenta esta situación. No es lo mismo organizar una reforma laboral con una estabilidad cambiaria, por ejemplo, y con inflación cercana a cero, que hacerlo con una inflación del 50%. O sea, aquí la responsabilidad primera, el primer interés que tienen los trabajadores es parar la inflación. Comento porque yo aquí en Salta estoy asesorando a la CGT de hace un tiempo y estoy conociendo en detalle algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo real, con que existe en mi provincia, ¿no? De modo tal entonces que aquí el primer problema es detener la inflación. Claro, y otro tema es la generación de fuentes de trabajo a través de la producción, ¿no? Si no hay nada para repartir, ¿no? Exactamente. Claro, eso tiene que ver también con la idea de cómo debe regular el Estado la producción. Aquí en Salta, por ejemplo, que tenemos un enorme potencial de riqueza minera, turística y agroalimentaria, ese enorme potencial no genera empleo, entre otras cosas porque hay una carga impositiva de la nación excesiva y hay una regulación centralista, ¿no? Es decir, que no se adapta a la realidad de la producción, a los problemas del modelo productivo subregional, digamos. O sea, aquí no se crea empleo, por eso es la paupérrima cantidad de trabajadores registrados que tenemos, porque entre otras razones, porque el gobierno local, el gobierno provincial, es un gobierno sucursalista, depende y acata un modelo unitario que perjudica básicamente al norte. De modo tal que todo esto hay que ponerlo en discusión. De otra manera, creer que tocando la indemnización por despidos o el problema del empleo, pues me parece tonto, digamos. El denominado costo laboral, ¿no? Que un empleado sale 100, digamos, se lleva 100 a su bolsillo, pero el empleador tiene que depositar en realidad o 140 o 150. Está hablando de ese costo laboral que es uno de las quejas empresariales, ¿no? Exactamente, ese es un problema. Y además, con ese costo laboral enorme que hay aquí, en un tiempo anterior de estabilidad, ese trabajador tenía derecho a la salud por lo menos y una cobertura de riesgo de trabajo. Hoy eso está en veremos, es decir, pese a que el trabajador paga su seguro de salud a una obra social, esa obra social por razones de diseño, en muchos casos, en muchas actividades, no brinda prestaciones adecuadas de salud, ¿no? O sea que, insisto, yo la idea es que tenemos que someter toda discusión. No digo que todo esté bien, más bien está todo mal en el mundo del trabajo, pero no es comenzando por la indemnización por despido, donde vamos a resolver los problemas de los que hoy tienen trabajo y menos de los que no tienen ningún trabajo hoy. Entonces, mi opinión aquí es que hay algunas, ¿cómo te voy a decir? Algunas caracterizaciones que perjudican el análisis. Creer, por ejemplo, que los trabajadores sin trabajo son vagos que buscan un plan social, es un error. Yo lo veo aquí, la gente quiere trabajar, no es que busque el plan para vivir la dulce vida, buscan trabajar y eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Aparte ese plan se lo licua la inflación, ¿no? ¿Cómo? Que ese plan es licuado rápidamente por la inflación. Plan, salario, claro, todo. Sí. O sea, si en algún momento significó un alivio, que sin duda lo fue,
Hoy cada vez eso está licuado, o sea que ese modelo de dejar un mercado de trabajo con un 30% de trabajadores con convenio colectivo y el resto a la buena de Dios, no funciona. Necesitamos equilibrar el país, y eso hace falta decisiones políticas que están fuera del horizonte. Es decir, eso, hay elecciones de aquí unos días, pero nadie discute de estos problemas, pero llegará el momento que habrá que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Claro, claro. Doctor, un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Bueno, un placer. El doctor Armando Caro Figueroa, abogado político argentino, fue ministro de Trabajo allá del 93 al 97, ¿no? Y bueno, de cuajo, porque también se habló en nuestra en nuestra realidad política no hace mucho tiempo sobre la necesidad de la reforma laboral, del tema de la indemnización por despido, que sea en realidad un seguro. Parecido al de la construcción, creo que tiene un sistema así, y se iría a ese sistema. No lo tengo tan claro como para decirlo, pero bueno, fue uno de los puntos, creo que planteados por Lustó. Caro Figueroa, que no era justamente un progresista en su momento, sin embargo, es más, yo recuerdo el libro sobre la flexibilidad laboral que escribió y demás, sin embargo, los hechos y la realidad lo ponen en este camino. Claro, son dos temas tabú, reforma laboral o reforma constitucional. ¿Viste? Son dos sí, temas que no, cuando aparecen... perdón, y reforma tributaria. Tributaria, Muy bien.